Americanos en Washington. No es una toma de hoy porque si no estaría cubierta de nieve, pero la expectativa es qué va a ocurrir, si habrá o no una sesión del Consejo Permanente, una reunión que hasta ahora no se da por el reglamento. Y la pregunta es si va a actuar o no ese organismo. El secretario general José Miguel Insulza dijo al Mercurio de Chile que mientras él esté en el cargo como secretario general, la OEA no va a intervenir en Venezuela ni en ningún otro país. Un artículo, una entrevista que concedió desde sus oficinas en la Organización de Estados Americanos. Pero ¿qué debe, si es que debe hacer la OEA? Para hablar sobre eso, nos acompaña alguien que conoce muy bien al organismo desde adentro, de Santiago Cantón, quien es el director de RFK Partners for Human Rights, Centro de Defensa de los Derechos Humanos, y fue el secretario el director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, Santiago, por acompañarnos. Comencemos hablando. ¿Cómo has visto hasta ahora el manejo que le da la OEA al tema de Venezuela? Y si no ha hecho, ¿qué debería haber hecho? Bien, gracias Juan Carlos por la invitación. Creo que es importante primero entender bien qué es lo que está pasando acá y para eso tenemos que ver qué pasa en Venezuela y qué está haciendo la comunidad internacional. En Venezuela tenemos ejecuciones extrajudiciales, algunos hablan de 14, 16, pero ya hay 14 mínimamente ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y paramilitarismo. Eso es lo que está pasando hoy por hoy en estas últimas semanas en Venezuela y todo lo hemos visto por televisión. ¿Qué pasa en la OEA? Están durmiendo la siesta. La OEA no está actuando frente a esta grave realidad que estamos viendo en Venezuela, no está haciendo absolutamente nada. Se intenta convocar un consejo permanente, que sería lo lógico en este caso, y por nimiedades burocráticas lo bajan. Y el secretario general da marcha atrás el reloj de los derechos humanos 60 años cuando dice que él no va a intervenir nunca. Si precisamente la lucha de los derechos humanos es lograr que estas violaciones que están pasando ahora en Venezuela, la comunidad internacional pueda frenarlas. Y los encargados de hacer eso es la OEA. Él está diciendo que no lo va a hacer y orgulloso de que no lo va a hacer. Es una vergüenza. Hablemos de mecanismo. Una sesión convocada por pedido de Panamá, una sesión extraordinaria, pero el embajador dominicano, quien preside el Consejo, no estaba. Venezuela tiene la vicepresidencia, suspendió esa reunión que quedó aplazada de manera indefinida. ¿Hay otros mecanismos? ¿La OEA puede hacer algo que no sea a través de este pedido? El embajador Roy Charlton, quien es el vicepresidente del Consejo Permanente durante estos 3 meses, marzo incluido, por ahora una reunión de consulta, pero nada concreto para que los países hablen sobre el tema. En primer lugar, podrían haber otorgado el Consejo Permanente en ese momento y basarse en esa, insisto, nimiedad burocrática para no otorgarlo y que sea el mismo Venezuela el que lo pare. Es una vergüenza, en primer lugar. En segundo lugar está la Carta Democrática Interamericana. Y en base a la Carta Democrática Interamericana también se puede convocar a un Consejo Permanente a solicitud inclusive del mismo secretario general, cuando existan ya ciertas irregularidades en el proceso constitucional. Y hoy estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, paramilitarismo y tortura. Esos son alteraciones al orden constitucional. Ahí ya lo puede pedir cualquier Estado o el secretario general. Esperemos que la OEA actúe rápidamente. Ya rápido no va a ser, está durmiendo la siesta, insisto con ese aspecto, mientras hay 14 muertos, 16 muertos en Venezuela. Tienen ya mismo de convocar un Consejo Permanente y ya mismo que haya una Asamblea General. No pueden demorarse más tiempo. Cuando Santiago Cantón estaba al frente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, era un secreto a voces en Washington que había tensiones en la OEA. Se llegó a decir que la salida de Santiago Cantón de la Comisión se da ya al final por presiones del secretario general en negociaciones con Venezuela. Sí, mi salida fue una decisión personal y esto lo he insistido muchas veces porque lo tenía pensado ya desde hace años. Lo que no existe ninguna duda, absolutamente ninguna duda, es que el secretario general actual, al igual que el que duró poco, el anterior, Miguel Ángel Rodríguez, negociaron con Venezuela la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras cosas. Eso ya se ha dicho, se ha escrito, lo ha dicho el mismo representante de Venezuela públicamente, eso se negoció. Eso no existe absolutamente ninguna duda y demuestra de alguna manera la manera tibia que en estos últimos 10 años la Secretaría General de la OEA ha tratado el tema Venezuela. No así la Comisión, pero sí la Secretaría General de la OEA. Estos 10 años de chavismo, más de 10 años de chavismo, y de Maduro actualmente, están asociados a un rol de la OEA y del secretario general muy pobre en la defensa de las instituciones democráticas y en la defensa de los derechos humanos. Lo que estamos acá hablando son de 14 muertos. Estamos hablando de derechos humanos bien básicos a los que se le está dando la espalda la OEA y el secretario general.
El canciller Elías Jawa ha estado recorriendo capitales en algunas de esas reuniones pidiendo precisamente que no se dé esta reunión en la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué entiendes el interés de Venezuela de que este tema no se toque en la OEA y sí se hable en escenarios como UNASUR o que se hable con el secretario general Ban Ki-moon? Y cuando Estados Unidos ha exhortado a la calma, pero no se ve una reacción que muchos consideran se acorde a lo que está ocurriendo en ese país. Ahí creo que lo que hay que tener presente es que a través de la OEA es donde se puede manejar la Carta Democrática Interamericana, que establece distintas etapas para que la OEA trate el tema de Venezuela. Eso es lo que quiere evitar el gobierno de Venezuela. Y la pregunta es, ¿por qué quieren evitarlo? ¿Qué es lo que están escondiendo? ¿No hay una realidad que se ve en las calles todos los días? Todos vimos ayer la manifestación que hubo. Está convocada otra para este sábado. ¿Cuántos muertos más va a esperar el gobierno de Venezuela para dejar que la comunidad internacional intervenga de manera de defensa de los derechos humanos y evitar más muertes y lograr que se encarrile el Estado de Derecho en Venezuela? Son 10 años en los que se ha deshojado el libro de la democracia de Venezuela todos los días, hoja por hoja, y la OEA y el secretario general José Miguel Insulza estuvieron durmiendo la siesta todos estos 10 años sin hacer nada. Ahora estamos viendo las consecuencias de esto. La Comisión Interamericana lo alertó reiteradamente, pero la OEA no hizo nunca absolutamente nada. Importante destacar que una intervención de la OEA no significa que tome partido, no significa que valide un otro punto, sino que simplemente esté sobre el terreno observando lo que ocurre y las denuncias que vienen de lado y lado en medio no solo de los actos violentos que has mencionado, sino también de una campaña de desinformación de ambos lados que ha llevado a que la situación sea cada vez más complicada. Completamente de acuerdo. Aquí tenemos una situación de limitación a la libertad de expresión. Cada vez se sabe menos lo que está pasando en Venezuela porque hay un manejo de la información, pero también una cuestión de derecho de asociación y de manifestarse. No están dejando que lo hagan. Hay violencia detrás de esto. Hay temor de la gente. Hoy he hablado con personas, con asesores directos de Leopoldo López, y hay un grave temor a lo que le está pasando. El principal opositor está preso. Es una detención claramente arbitraria y los están intentando adjudicar de que son una asociación ilícita para sacarlos de la competencia electoral. Eso es lo que está pasando y pareciera que la comunidad interamericana dice, bueno, estos estudiantes no son los estudiantes tradicionales, son de otra clase de estudiantes, parece que está mal lo que están haciendo. Realmente la comunidad interamericana tiene que actuar más decididamente. Para terminar, Santiago, la fiscal Ortega presentó hoy en rueda de prensa el hecho de que 3 integrantes del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, han sido detenidos, procesados, mientras se investigan muertes en este incidente. ¿Eso es suficiente? ¿Es el paso en el que debe ir el gobierno de Venezuela? Es un paso importante, tiene que haber investigaciones a lo que ocurrió en Venezuela, pero no lo puede hacer esta fiscal ni este ministro del Interior, que ambos deben renunciar inmediatamente. Esos 14 muertos son responsabilidad de ellos. Santiago Cantón es director de RFK Partners for Human Rights, fue el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Muchas gracias, Santiago, por estar nuevamente en Directo USA. Muchas gracias, Juan Carlos.